Es que de verdad que no tengo claro si recogerme el pelo o no. Bueno, el cuarto vídeo sobre Heidegger, y dice: así pues, si se interpreta el carácter de imagen del mundo como la representabilidad de lo ente, no queda más remedio para captar plenamente la esencia moderna de la representabilidad que rastrear a partir de esa palabra y conceptos tan desgastados como representar la fuerza originaria de su nombre, poner ante sí y traer hacia sí. Representar es poner ante sí y traer hacia sí. Gracias a esto, lo ente llega a la estabilidad como objeto, y sólo así recibe el sello del ser. Que el mundo se convierta en imagen es exactamente el mismo proceso por el que el hombre se convierte en subjectum dentro del ente. Es sólo porque el hombre se ha convertido en sujeto de modo general y esencial, y en la medida en que eso ha ocurrido, por lo que a partir de entonces hay que plantearle la pregunta expresa de si quiere ser un yo limitado a su gusto y abandonado a su arbitrariedad, o el nosotros de la sociedad. Si quiere ser como individuo o como comunidad. Si quiere ser una persona dentro de la comunidad o un mero miembro de un grupo dentro de un organismo. Si quiere y debe ser como Estado, nación y pueblo, o como la humanidad general del hombre moderno. Sí que me encantan estas disyunciones que está planteando, que son como son pura poesía, ¿no? En plan, si quiere esto o esto. Y podría parecer como que agota, ¿no?, la esencia, y en principio eso es lo que está, wow, eso es lo que está indicando, ¿no?, mediante la disyunción, como que agota la esencia de la persona moderna. Pero así, leyéndolo a simple vista, me parece que son cosas muy dispares, ¿no? Por ejemplo, si quiere y debe ser como Estado, nación y pueblo, o como la humanidad general del hombre moderno. Si quiere y debe ser el sujeto que ya es en tanto que ser moderno. No sé, bueno, no me voy a detener aquí en florituras, ¿no? Solo allí en donde la persona, bueno, voy a leer lo que pone aquí, ¿vale? Solo allí en donde el hombre ya es esencialmente sujeto, existe la posibilidad de caer en el abuso del subjetivismo en sentido del individualismo. Pero del mismo modo, solo allí en donde el hombre permanece sujeto, tiene sentido la lucha expresa contra el individualismo y a favor de la comunidad como meta de todo esfuerzo y provecho. El entretejido de ambos procesos decisivos para la esencia de la edad moderna que hace... El entretejido de ambos procesos decisivo para la esencia de la edad moderna que hace que el mundo se convierta en imagen y el hombre en subjectum, arroja también una luz sobre el proceso fundamental de la historia moderna, el cual, a primera vista, parece casi absurdo. Cuanto más completa y absolutamente esté disponible el mundo en tanto que mundo conquistado, tanto más objetivo aparecerá el objeto. Tanto más subjetivamente, o lo que es lo mismo, imperiosamente, se alzará el subjectum y de modo tanto más incontenible se transformará la contemplación del mundo y la teoría del mundo en una teoría del hombre, en una antropología. Así las cosas. No es de extrañar que solo surja el humanismo allí donde el mundo se convierte en imagen. Pero del mismo modo en que la gran época griega era imposible, del mismo modo por el que en la gran época griega era imposible algo semejante a una imagen del mundo, tampoco era posible que prevaleciera algún tipo de humanismo en dicho momento.
Por eso el humanismo en sentido histórico estricto no es más que una antropología estético-moral. ¡Pum! Aquí este nombre no se refiere a una investigación científico-natural del hombre, ni significa la doctrina fijada por la teología cristiana acerca de un hombre creado, caído y redimido. Este nombre designa aquella interpretación filosófica del hombre que explica y valora lo ente en su totalidad a partir del hombre y para el hombre. El arraigo cada vez más exclusivo de la interpretación del mundo en la antropología, que se inicia a finales del siglo XVIII, encuentra su expresión en el hecho de que la posición fundamental del hombre frente a lo ente en su totalidad se determina como visión del mundo. Fue a partir de esta época cuando dicha palabra se introdujo en el uso lingüístico. En cuanto el mundo se convierte en imagen, la posición del hombre se comprende como visión del mundo. Claro. Cierto que el término visión del mundo se presta fácilmente al malentendido de que se refiere a una mera contemplación pasiva del mundo. Por eso, ya desde el siglo XIX, se ha insistido en que la visión del mundo significa también e incluso principalmente una visión de la vida. El hecho de que de todas maneras el término visión del mundo se haya mantenido como nombre para la posición del hombre en medio del ente es la prueba de lo decididamente que el mundo se ha convertido en imagen en cuanto el hombre ha llevado su vida como subjectum a la posición principal en el centro de toda relación. Esto significa que lo ente solo vale como algo que es, en la medida en que se encuentra integrado en esta vida y puesto en relación con ella, es decir, desde el momento en que es vivido y se torna vivencia. Al igual que cualquier tipo de humanismo resultaba inadecuado para los griegos y que en la Edad Media era imposible una visión del mundo, del mismo modo también resulta absurda una visión católica del mundo. En la misma medida en que lo necesario y normal es que todo tenga que convertirse en vivencia para el hombre moderno, cuanto más ilimitadamente se apropia de la configuración de su esencia, del mismo modo es absolutamente cierto que los griegos no sufrían vivencias cuando celebraban sus fiestas olímpicas. El fenómeno fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como imagen. La palabra imagen significa ahora la configuración de la producción representadora. En ella, el hombre lucha por alcanzar la posición en que puede llegar a ser aquel ente que da la medida a todo ente y pone todas las normas. Como esa posición se asegura, estructura y expresa como visión del mundo. Como esa posición se asegura, estructura y expresa como visión del mundo, la moderna relación con lo ente se... Está mal escrito esto, ¿no? Como esa posición se asegura, estructura y expresa como visión del mundo, la moderna relación con lo ente se convierte... No sé, bueno, me salto la primera parte de la frase. La moderna relación con lo ente se convierte en su despliegue decisivo en una confrontación de diferentes visiones del mundo muy concreta, esto es, solo de aquellas que ya han ocupado las posiciones fundamentales extremas del hombre con la suprema decisión. Para esta lucha entre visiones del mundo y conforme al sentido de la lucha, el hombre pone en juego el poder ilimitado del cálculo, la planificación y la corrección de todas las cosas. La ciencia como investigación es una forma imprescindible de este instalarse a sí mismo en el mundo. Es una de las vías por las que la edad moderna corre en dirección al cumplimiento de su esencia a una velocidad insospechada por los implicados en ella. Es con esta lucha entre las visiones del mundo con la que la edad moderna se introduce en la fase más decisiva y presumiblemente más duradera de toda su historia. Una señal que evidencia este proceso es que en todas partes aparece lo gigantesco bajo la forma y disfraces más diversos. Por ejemplo, lo gigantesco también se muestra en el sentido de lo cada vez más pequeño. Estamos pensando en las cifras de la física atómica.
Lo gigantesco se afirma bajo una forma que precisamente parece hacerlo desaparecer, en la aniquilación de las grandes distancias gracias al avión, en la representación en toda su cotidianidad, producida a placer sin ningún esfuerzo, de mundo extraño y lejano gracias a la radio. Pero creer que lo gigantesco es simplemente el vacío extendido hasta el infinito de lo que solo es cuantitativo es pensar de manera demasiado superficial. Tampoco se piensa con el suficiente alcance cuando se opina que lo gigantesco, bajo la forma de esas interminables cosas nunca vistas, nace únicamente de una ciega pasión por la exageración y la superación. Y no se piensa en absoluto cuando se cree haber explicado el fenómeno de lo gigantesco con la palabra americanismo. Total, Heidegger, total. No me he enterado de mierda. No sé. Lo gigantesco es más bien aquello por medio de lo cual lo cuantitativo se convierte en una cualidad propia. Las pausas que hago es porque pienso, ¿vale? Y por lo tanto en una manera especialmente señalada de lo grande. Cada época histórica no solo es diferentemente grande respecto a las otras, sino que además tiene su propio concepto de grandeza. Pero en cuanto a lo gigantesco de la planificación, el cálculo, la disposición y el aseguramiento, dan un salto desde lo cuantitativo a la cualidad propia, lo gigantesco y aquello, lo he entonado regular, perdón, y aquello que aparentemente siempre se puede calcular por completo, se convierten precisamente por eso en lo incalculable. Lo incalculable pasa a ser la sombra invisible proyectada siempre alrededor de todas las cosas, cuando el hombre se ha convertido en subjecto y el mundo en imagen. Por medio de esta sombra, el mundo moderno se sitúa a sí mismo en un espacio que escapa a la representación, y de este modo le presta a lo incalculable su propia determinabilidad y su carácter históricamente único. Pero esta sombra indica otra cosa cuyo conocimiento nos está vedado en la actualidad. El hombre no podrá llegar a saber qué es eso que está vedado, ni podrá meditar sobre ello mientras se empeñe en seguir moviéndose dentro de la mera negación de su época. Esa huida a la tradición, entremezclada de humildad y prepotencia, no es capaz de nada por sí misma y se limita a ser una manera de cerrar los ojos y cegarse frente al momento histórico. El hombre solo llegará a saber lo incalculable o lo que es lo mismo, solo llegará a preservarlo en su verdad a través de un cuestionamiento y configuración creadores basados en la meditación. Esta traslada al hombre futuro a ese lugar intermedio, a ese entre en el que pertenece al ser, y sin embargo sigue siendo un extraño dentro de lo ente. Hölderlin ya lo sabía. Su poema titulado A los alemanes concluye con estas palabras. En verdad, nuestro tiempo de vida está estrechamente limitado. Vemos y contamos la cifra de nuestros años. Pero los años de los pueblos, ¿qué mortal los ha visto? Si tu alma alza nostálgica el vuelo por encima de tu propia época, tú en cambio permaneces triste en la fría ribera, junto a los tuyos y jamás los conoces. Bueno, y ahora vienen como unos pequeños apéndices, entonces voy a grabar otro vídeo que sea solamente de apéndices.